Hola amigos, imaginemos una situación. Un día cualquiera te levantas de la cama y todo el mundo ha desaparecido. En nuestra casa no hay nadie, y así que sales a la calle pero ahí tampoco ves a nadie. Todos se han esfumado, internet está totalmente vacío, no hay nadie conectado. La televisión no emite señal, no capta ningún tipo de señal de ningún canal. Parece que estás completamente solo. Lo lógico es que las primeras horas las pasas buscando a nuestra familia o amigos, pero claro que no. Tampoco hay gente por la calle. Y en las redes sociales tampoco, totalmente vacío. Sospechas que algo ha sucedido y las horas pasarán con muchas preguntas sin respuestas, pero pronto tendré que pensar qué hacer. Suponernos que al principio nuestras respuestas serían explorar en lugares en los que siempre hubieses querido entrar, tal vez aprovechar ese momento y pasear por las oficinas del presidente, terminar en las mejores suites, poder agarrar cualquier prenda de cualquier tienda. Está claro que ser el amo y señor del mundo tiene su parte positiva, pero recuerda, toda cosa sin supervisión humana, como la electricidad, no tardaría en dejar de funcionar. Esto conlleva a que muchos alimentos se echaran a perder, el agua dejaría de tratarse y con el tiempo muchas cosas más. Además, también es probable de que las ciudades se llenen de animales buscando alimento. Así que llegado ese momento tienes que pensar cómo sobrevivir, ¿cierto? Y además tienes la impresión de haber cambiado de planeta y se te dará alguna idea para empezar. Lo más importante es conseguir suministros de comida, agua. Debería ir a todos los supermercados y hacer acopio de comida enlatada y agua embotellada. Al principio podrás comer alimentos en buen estado, luego tal vez caducados, pero eso apenas alcanzará para unos meses. Las latas de comida o paquetes de arroz, lentejas y demás durarán mucho más tiempo, es cierto, y serán útiles. Lo mismo ocurre con el agua. Y muy importante, amigos, la gasolina. La gasolina para los coches. Puedes usar un vehículo, cargar todo eso, pero cuidado, todo acabará, los coches se estropearán. Y con el tiempo, otro elemento fundamental, tal vez las medicinas. Así que con la cabeza fría debes acudir a la siguiente farmacia y hacer un botiquín grande de emergencias. Y teniendo todo lo básico, el siguiente paso, asentarse en un lugar calmo y asentarse en un sitio seguro y sobre todo que nos permita tener nuestro propio huerto o acceder a otros alimentos. Para esto, una mejor idea sería el campo. Pero es importante que sea un lugar donde no haya muchas catástrofes medioambientales. Recordar que no tienes a nadie, que ni siquiera nos dio una mano. Tendrías que aprender a cultivar, recolectar o incluso cazar, por no hablar de lo demás. Y otros elementos que nos harían falta, cosa que se ve complicada. Y será más aún cuando te des cuenta que los seres humanos necesitamos comunicarnos con otras personas para socializar. Pero recuerda, tenemos muchos animalitos que estarán encantados de compartir su vida con nosotros. Además, no sé qué ahora me ha tocado vivir esta difícil situación, pensando en todas las cosas que puedes hacer y todo lo que puedes tener. El tiempo del mundo y que también leas todos los libros escritos, tal vez recorrer todo el mundo, pero solo, muy solo. Bueno amigos, hasta aquí los dejo con esta pequeña historia. Ya es parte de ustedes que le pongan el fin a esta pequeña alucinante historia. Chau, chau.